Salmo 118. Dice la palabra del Señor en el versículo 27, es Dios y nos ilumina. El Señor es Dios y nos ilumina. Aten a él sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Vuelvo de nuevo y leo el versículo. El Señor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Verso 28, tú eres mi Dios y te doy gracias, tú eres mi Dios y yo te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero me llamó la atención el versículo porque habla de sacrificar en el altar, habla de atar las víctimas del sacrificio. Y estuve leyendo, estuve escudriñando y tocó mi corazón, tocó mi vida. Estoy todavía ahí escudriñando lo que la palabra del Señor nos dice. Y en primer lugar encontramos que el versículo 27, que es el versículo clave, nos dice que el Señor es Dios. Bendito Dios y Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que conforme en ella está prometido, haga lo que tú quieres en los corazones. Padre, me pongo en tus manos solamente como instrumento para que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. El salmo completo nos habla de la acción de gracias a Dios, nos habla de darle gracias al Señor, de reconocer su grandeza, de reconocer su misericordia. El salmo completo nos habla de reconocer y ver las cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, las cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Pero lo primero que enfatiza es que el Señor es Dios y que Él nos ilumina. O Jehová es Dios, dice la versión 1960. Jehová es Dios y Él nos ilumina. Y lo que nos habla aquí el versículo es que Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Él es realmente Dios y no hay otro Dios. Él es Dios, según lo que dice su palabra. Él es Dios. No da el versículo opción a pensar que quizá pudiera haber otro Dios, otros dioses. Dice que Él, con toda seguridad, Él es Dios y Él es quien nos ilumina. Dios entonces es soberano, Dios es todopoderoso. Y nos invita el pasaje bíblico a entender que el Señor, siendo la luz, nos ayuda a nosotros a ver las cosas que están ocultas, nos ayuda a ver las cosas que están escondidas. El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El Salmo 27 también nos deja ver que el Señor, o Jehová, es Dios y Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. Lo más importante que nosotros podemos entender en la palabra del Señor es que Dios es la luz verdadera, es la luz en la vida del ser humano. Él nos ilumina a nosotros y este pasaje de la Escritura se completa cuando Jesús en San Juan 8:12 dice que Él es la luz del mundo. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la única fuente de luz espiritual. Y Jesús habla de sí mismo diciendo que también Él es el camino, es la verdad y es la vida. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Jesús es el cumplimiento de lo que la palabra del Señor está diciendo aquí. Él es nuestra luz,
Él es nuestra salvación, pero no solamente lo es, sino que Él ilumina nuestras vidas. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, dijo Jesús. Esa luz es Él, y esa luz estuvo en medio de los hombres, estuvo en medio del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y dice la palabra del Señor que estando la luz entre ellos, ellos escogieron amar las tinieblas en lugar de amar la luz. Y esa es la razón de que crucificaran al Mesías, crucificaran a Jesús sin entender que era el Mesías, que era la verdadera luz que ellos proclamaban que era Dios. Y dice la palabra del Señor que ellos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esta primera parte en el versículo nos da a nosotros una responsabilidad muy grande, porque Jesús está diciendo que Él es la única luz, la única fuente de luz espiritual, y nos está llevando a nosotros, según lo que dice Mateo 5:14, que nosotros también somos la luz en este mundo. Nos está dando una responsabilidad y una responsabilidad muy grande de ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos llamados como cristianos a dar testimonio de la fe que tenemos, a dar testimonio creíble, a dar testimonio confiable, digno de confianza. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser serios, honestos, y toda una extensa lista de cualidades que Dios espera que nosotros tengamos para que demos testimonio de que somos la luz del mundo. Y Jesús dijo que no se toma una luz y se pone debajo de la cama o debajo del mueble, sino que se pone la luz sobre un mueble, o se ponen en el techo para que alumbre a todos los que entran. La luz tiene que ser visible, la luz tiene que manifestarse. Así alumbre, dijo Jesús, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Pedro 3:15 nos habla de que nosotros, como la luz, debemos de dar ese reflejo, debemos estar preparados nosotros para presentar defensa ante todo aquel que no conoce al Señor y que demanda respuesta o razón de la esperanza que hay en nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos nosotros a compartir la fe que nosotros profesamos, la fe que nosotros tenemos. Lo que nosotros creemos tenemos que transmitirlo. Nos encontramos esta semana con algo interesante, algo que yo no sabía. Encontramos la luna en menguante. La luna en menguante estaba oscura. La luna en menguante estaba de una forma rojiza, se miraba de una forma impresionante, pero se miraba no iluminada. Entonces me puse a investigar qué significaba que la luna estuviese de esa manera. Y yo me encontré con que se llama luna gibosa. Y la luna gibosa menguante quiere decir que la luz del sol está iluminando a la luna, porque usted sabe, la luna no tiene luz propia. La luz que refleja es la luz del sol, y lo que quiere decir es que 75% de la luz del sol está siendo reflejada por la luna y va menguando hasta llegar a 35%, me parece. Entonces esto es algo bien tremendo. Fue un fenómeno impresionante para nosotros. Mi esposo se puso a hacer un video acerca de esa luna. Pero a mí me llamó la atención cuando Jesús está llamando a que nosotros seamos un reflejo de Él, que Él es la luz del mundo. ¿Cuánto de lo que Jesús dijo nosotros verdaderamente estamos primero creyendo, luego practicando? Porque somos la luz del mundo. ¿Cuánto reflejo de la luz verdadera
de la única fuente de luz espiritual estamos nosotros como cristianos reflejando? ¿El 75%? ¿El 50%? ¿El 35%? ¿O estamos siendo verdaderamente oscuridad en lugar de luz? Para mí fue una lección impresionante. Aquí el salmista está diciendo que el Señor es Dios y Él nos ilumina a nosotros. Pero nosotros tenemos, como dije, adquirimos una responsabilidad frente a esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, de dar el reflejo, no un reflejo de oscuridad, no un reflejo parcial, pero dar un reflejo de la verdadera luz, ser luz en medio de la oscuridad, para que aquellos que no creen puedan glorificar a Dios, puedan glorificar al Padre. Tenemos que entonces, como dije, tener ese testimonio creíble. Tenemos que dar ese reflejo de sinceridad, de confianza, de verdad, de seriedad, de honestidad. Tenemos que ser verdaderamente la luz del mundo. Nosotros tenemos que ser el reflejo de Cristo en esta vida. Pero el versículo va más allá de esto, y la siguiente parte en el versículo nos habla: aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Y es ahí donde quiero que nos detengamos por un momento a meditar lo que nos pide aquí. Nos pide sacrificar en el altar. Pero no solamente nos pide sacrificar en el altar, pero que el sacrificio se quede atado con cuerdas a los cuernos del altar. Y me puse a ver un poquito en lo que significaban los cuernos del altar según Éxodo 29, 37, según Éxodo 43 al 46. Y los cuernos del altar era donde se ponía la sangre después de haber hecho el sacrificio. Los cuernos del altar nos hablan de consagración. Los cuernos del altar nos hablan de santificación. Nos hablan los cuernos del altar, dice la palabra del Señor ahí, era por primera vez apareciendo, era para la consagración de Aarón como sacerdote y de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Era algo tan precioso para el pueblo de Dios, el pensar en la grandeza de Dios, en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, en la omnipotencia de Dios. Como dice aquí, Él es Dios. Él es Dios. Y Él es el que nos ilumina a nosotros, pero nos habla de la necesidad de una consagración. No quería pasar por alto mirando esto que dice la palabra del Señor en Éxodo 29, que Adonías, el primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 5, que Adonías fue a refugiarse en el altar, pero se tomó de los cuernos del altar para que Salomón le perdonara la vida. Nos habla los cuernos del altar entonces también de seguridad que tenemos nosotros en Cristo. Y entonces investigué un poquito más y Joás hizo exactamente lo mismo y fue y se tomó de los cuernos del altar. Adonías había sido perdonada su vida por tomarse de los cuernos del altar, porque no estaba permitido matar a nadie en el lugar donde se le ofrecía sacrificio al Dios Todopoderoso. Pero ¿por qué Joás no encontró la misma gracia? Porque Joás no encontró la misma misericordia. Tomándose Joás de los cuernos del altar, en primer libro de Reyes 2:31 y 32 nos deja ver la palabra del Señor, que Joás era un hombre sanguinario. Joás es un hombre que mató a varones más justos que él, mejores que él. Y por ese derramamiento de sangre, aunque hace la misma acción de Adonías
él no es perdonado. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? En Cristo Jesús se cumple el altar. El altar es un símbolo solamente de nuestro Señor Jesucristo, y los cuernos del altar, el símbolo de lo que es la consagración, la santificación, la seguridad que tenemos nosotros en Cristo. Y la palabra del Señor nos habla de que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo un refugio, un verdadero refugio. Tenemos ahí un verdadero refugio, pero el salmista nos está hablando de mantener un constante sacrificio, un sacrificio festivo, dice aquí la palabra del Señor. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Nos habla de sacrificios de fiesta. Nos habla un tiempo de fiesta, un tiempo de alabanza semejante al que hubo cuando Esther pudo encontrar gracia delante del rey Asuero y el rey permitió que los judíos pudieran defender sus propias vidas. Semejante a esta clase de fiesta. Aten los sacrificios con cuerdas al altar, a los cuernos del altar. Y la sangre que era puesta sobre los cuernos del altar nos habla del sacrificio de Cristo. Salmo 51:17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. ¿No se está hablando de venir nosotros a Él? De venir a Cristo, de venir a ofrecer sacrificios, pero no sacrificios de animales, no sacrificios de machos cabríos, no sacrificios de ovejas, no sacrificios de palomas, sino ofrecernos nosotros mismos a Dios como sacrificio. Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios, que es el culto que a nosotros como cristianos nos corresponde, presentarnos a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera: por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Eso es lo que usted y a mí nos corresponde hacer, presentarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo, agradable a Dios sobre el altar. Y esto es lo que muchas veces nosotros fallamos. No vamos delante de Dios. No vamos y reconocemos esa misericordia de Dios, esa santificación que el Señor hizo a nuestras vidas, ese derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque se nos olvida que si nosotros tenemos paz, si tenemos gozo, si tenemos salvación, si tenemos seguridad, es precisamente por el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados, para la purificación y para la santificación de nuestras vidas. Pero aquí está hablando de presentar nosotros, presentar esos sacrificios y ponerlos ahí atados con cuerdas a los cuernos del altar. Quiere decir que Dios está esperando que cada uno de aquellos que proclamamos a Cristo Jesús voluntariamente vengamos a rendirnos a Dios. Voluntariamente. Sabe que los sacrificios eran voluntarios. A nadie se le obligaba a traer presente, a nadie se le obligaba a traer sacrificio. Dios no quería. Y Dios sigue no queriendo que le traigamos sacrificios forzados. Pero dice la palabra del Señor que nosotros traigamos sacrificios voluntariamente. Que nosotros vengamos delante de Él rindiendo nuestra vida, entregándonos voluntariamente, consagrándonos voluntariamente. Nosotros tenemos que entender que lo que Cristo hizo
es realmente la solución para la vida, la solución para la situación en la que estemos pasando. Y nos está haciendo un llamado a la consagración, pero nos está haciendo un llamado a la adoración. Y la adoración es en todo momento, entregando nuestras vidas, como dice ahí la palabra del Señor en Romanos 12:1. Y esto quiere decir que en todo momento tenemos nosotros que adorar a Dios. En todo momento Dios espera la adoración de parte de cada uno de nosotros. Y espera la adoración voluntaria, no dependiendo de las circunstancias. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos malos, hay problemas, hay dificultades, hay situaciones difíciles en la vida. Pero adorar a Dios es precisamente reconocer su soberanía, reconocer su grandeza y adorarle sin importar lo que está pasando en nuestras vidas o lo que está pasando alrededor de nosotros. Tenemos un ejemplo de eso en Abraham, el padre de la fe. En el Génesis capítulo 22, el verso 5 al 8, Abraham había a Dios pedido que sacrificara a su hijo, que le entregara a su hijo. Y dice la palabra del Señor que Abraham empezó a caminar, empezó a ir hacia el monte de Moria y empezó a caminar él con sus siervos. El verso 5, Abraham dice unas palabras que para mí son tremendas a sus siervos. Ustedes se quedan aquí. Ustedes aquí me esperan. El muchacho y yo iremos allá, adoraremos y volveremos. Abraham sabía que lo que Dios le había pedido era sacrificar a su hijo en el altar. Era atar a su hijo al altar, sobre la leña, matar a su hijo y prender a su hijo en fuego. ¿De dónde entonces Abraham expresa esas palabras? El muchacho y yo iremos allí, adoraremos y volveremos. Yo creo que era una palabra profética. Dios le estaba hablando a Abraham. Y Abraham no lo sabía, pero él solamente habló lo que Dios le estaba diciendo que hablara. Y él sabía que iba a ir a ofrecer a su hijo en sacrificio. El muchacho le pregunta a Abraham: Padre, tenemos leña. Padre, tenemos fuego. Pero ¿en dónde? ¿En dónde está el cordero para el sacrificio? Y no le dice a su hijo: tú eres el cordero. No le dice: Dios me pidió que te sacrifique. Le dice a su hijo otra vez palabras proféticas: el Señor se proveerá de cordero para el sacrificio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que podemos estar en una circunstancia tan difícil, podemos estar abrumados, podemos estar perdidos, podemos estar sintiendo que no hay solución, que no hay salida, pero tenemos que creer. Abraham es el padre de la fe y podemos aprender de la fe de Abraham. Hay un canto que dice: dame la fe de Abraham para poder creer. Tenemos que mantener nuestra fe en el tiempo que sea. Ser adorador tiene que costarnos a nosotros, porque adorar es con todo lo que somos, adorar es con todo lo que tenemos, y es en medio de cualquier circunstancia. Adorar es una actitud del corazón de reconocer la grandeza, la soberanía, la omnipotencia de Dios. Él es Dios. Él nos ilumina. Y nosotros solamente tenemos que atar el sacrificio de la fiesta con cuerdas. Tenemos que aprender a adorar a consta de lo que sea, en medio de los tiempos buenos, en medio de los tiempos difíciles, porque Dios tiene un plan
y un propósito, aún en medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida. ¿Qué quiere decir adorar? Quiere decir poner nuestra vida entera, nuestra esencia, a su servicio. Quiere decir confiar en su poder, quiere decir confiar en su gracia cada día, en cada desafío que se nos presente, en cada circunstancia que se nos presente. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ofrecer sacrificios delante de la presencia del Señor. La palabra del Señor nos habla de que presentemos siempre a Dios sacrificios de alabanza, dice a Hebreos. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero esos sacrificios de alabanza los ofrecemos precisamente en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias adversas. Es cuando el verdadero sacrificio de alabanza es presentado a Dios. Adorar a Dios cuando las cosas están bien es fácil, pero adorar a Dios en medio de las circunstancias difíciles, esto es lo que Dios espera. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, sacrificios de fiesta, sacrificios de alabanza. Atar esos sacrificios de fiesta, esos sacrificios de alabanza, que tú y yo nos convirtamos en el verdadero sacrificio, que tú y yo nos convertamos en la verdadera ofrenda, porque Dios solamente quiere ofrendas voluntarias. Dios no quiere ofrendas por presión. Cuando te digan que tienes que traer una ofrenda, que tienes que hacerlo de tanto o de cuánto, eso no es lo que Dios dijo. Dios quiere ofrendas voluntarias. Dios quiere ofrendas generosas, pero voluntarias. Que nosotros mismos seamos esa ofrenda voluntaria. Y la ofrenda tiene que ser no solamente una ofrenda voluntaria, sino que tiene que ser una ofrenda generosa. Darnos a nosotros mismos. Todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, puesto al servicio del que nos llamó, de aquel que es poderoso, de aquel que es santo. Bendito Dios en esta hora. Reconozco tu grandeza, reconozco tu señorío, reconozco tu omnipotencia, Señor amado, reconozco tu grandeza, Señor amado, y comparto, Señor amado, lo que tú has hecho en mi vida. Tú has sido luz para mi vida. Tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres mi refugio. Y delante de ti, Señor amado, en esta hora ofrezco mi vida, Señor, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Permite que los que escuchan este mensaje, esta palabra, puedan ofrecerse a sí mismos como ofrenda voluntaria, como sacrificio atado, en obediencia, en dependencia, en consagración, no en medio de los tiempos buenos, sino en medio de cualquiera que sea la circunstancia, porque la sangre de Cristo pagó el precio por nosotros, porque Cristo Jesús es nuestra confianza, porque Él es nuestra seguridad, porque nosotros solamente somos un reflejo de su gloria. Padre, ayúdanos a vivir dando testimonio de que verdaderamente somos luz y que verdaderamente adoramos en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Acaba de escuchar una audición más de Refrescando el Alma por la Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Los esperamos los domingos a las 2:30 de la tarde y los jueves a las 7 p.m. Para más información llame al 951-385-1290. 951-385-1290. O también puede comunicarse al 951-905-46
905-3267. 905-3267. Será hasta la próxima audición.